Ok, muchachos, bienvenidos al, al cuarto capítulo de este curso. Bien, como les conté en un principio, el, el flujo de Power BI parte primero desde los datos. Eso ya lo hicimos, que es cargar los datos, ¿cierto? Que es relativamente sencillo de hacer. El siguiente paso nos lo saltamos para irnos directamente al trabajo con sistemas, no sistemas, con elementos visuales, los gráficos. Estuvimos viendo cómo crear un reporte, la parte básica del reporte, cómo insertar gráficos, ¿cierto? Cómo cambiarles eh, la apariencia. Vimos también tarjetas em, y bueno, y gráficos de distintos tipos, circulares y de barras. ¿Ok? Pero en realidad hasta ahora no, los datos con los que hemos trabajado son datos súper sencillos y no le hemos dado mayor importancia porque el enfoque ha sido otro. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es partir con el segundo paso de la creación de flujo de trabajo de Power BI, que es el Data Preparation, DP. ¿Ok? Y esto se trata, y bueno, vamos a ir a ver la herramienta, se trata de... Perdón. Se trata de básicamente una sola herramienta que es el Power Query. Ya, yo se las mostré en algún momento que el Power Query es una herramienta que, la, eh, que es una ventana que aparece cuando apretamos el botón edit, no, ¿cómo era? Mm, no me acuerdo, pero ahí se lo voy a mostrar de nuevo. Una herramienta que tiene un solo propósito que es mejorar la estructura de los datos para que al mostrarse, cuando pongamos estos datos en distintos elementos visuales, tenga eh, los datos correctamente formateados y los nombres de las columnas y las tablas correctamente eh, escritos. ¿Ok? Entonces cualquier problema que traiga la base de datos cuando la cargamos se arregla con esta herramienta. ¿Ok? Entonces, deme un segundo. Ya, ahí sí. Disculpen, es que me dio un poco de alergia. Necesitaba respirar un poco. Ok. Ya, entonces vamos a ver hoy día cómo trabajar con el editor de Power Query. Esa es nuestra meta. Entonces, como le decía yo, tenemos el segundo paso cuando cargamos datos, que es DP o Data Preparation. Em, Cuando importemos los datos, como dice aquí, en Power BI, y Power BI tiene la herramienta para eso, ¿cierto? Es esencial limpiar y transferir la información antes de construir cualquier reporte de visualización. Limpiar o transformar, no transferir. Ya cuando los datos no están suficientemente limpios o filtrados, los reportes puede que no se comporten como uno esperaría. ¿Ok? Entonces, no se trata simplemente de darle formato al dato, sino que lo que tenemos que hacer aquí es eliminar todos los datos que no necesitemos y nuevos, construir nuevos tablas o columnas
si es que lo necesitáramos ya para nuestro objetivo final, que es construir el reporte. Ya, recuerden también que en Power BI no se puede agregar datos desde cero, pero sí podemos agregar columnas y datos que están construidos a partir de los datos que ya existen. ¿Ok? Bien. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es que vamos a abrir Power BI primero que todo y vamos a construir un informe en blanco. Ya, esto para que no, para que el que tienen de antes, que era con los informes, no lo cambien, porque si ustedes cambian la estructura de los datos, los informes que ya tienen hechos pueden que se basen en la estructura antigua y cuando la actualicen no les va a funcionar. Así que por eso es mejor hacerlo en un archivo nuevo. ¿Ok? Pero en todo caso podemos usar el mismo archivo porque no solamente vamos a revisar cómo funcionan las distintas herramientas, no vamos a hacer nada extra. Después yo les tengo preparados más archivos Excel que les voy a pasar para que ahí sí hagamos transformaciones más profundas de los datos. ¿Ok? Entonces, busquen el mismo archivo. Esta parte ya la saben, ¿cierto? Que es... ¿qué pasó? Importar el archivo de Excel desde donde lo tengan acá. Se llama Supermercado Básico Corregido, es el con el que estamos trabajando. Después vamos a hacer un cambio, vamos a crear un nuevo archivo para que veamos cómo funcionan algunas herramientas. ¿Ok? Recuerden aquí entonces, simplemente le dan clic a la tabla que existe ahí, que es de la pestaña Sheet 1, y le ponen cargar. Una vez que lo carguen, se va a demorar un poquito. Por ahí está. Una vez que lo carguen, se van a comprobar los datos aquí a la vista de tabla y les van a aparecer todos los datos eh, del Excel. ¿Ok? Ya. Ustedes también pueden hacerlo. Así van siguiendo y viendo qué hace cada una de las herramientas para que se familiaricen. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien que no haya podido hacer la carga de los datos? ¿Todo bien? Si están bien, sí, eso. Y gracias, Ingrid, por el dedito para arriba. Eso. Necesito que haya algo de interacción para ver si van bien ustedes también. Ok, para los que van llegando, por si acaso lo que estamos haciendo es simplemente crear un nuevo archivo desde cero y cargar el Excel. Nada que no hayamos hecho antes. ¿Ya? La diferencia es que el archivo o el proyecto que estábamos trabajando en la clase anterior lo dejamos aparte para que no se estropee, ¿ya? Y creamos uno nuevo. Entonces, de nuevo, para los que van llegando, simplemente crean un informe en blanco nuevo y cargan el mismo Excel que usamos antes, lo cargan otra vez aquí con el botón de cargar de Excel, este de acá. ¿Ok? De la misma forma que lo hicimos anteriormente. Muy bien. Por ahora no vamos a trabajar nada en la parte de objetos visuales, en el informe en sí. Vamos a trabajar aquí bueno, ni aquí tampoco. Vamos a trabajar con la nueva ventanita que se llama Power Query, editor de Power Query. Ya, y para llegar a esa ventana tienen que presionar este botón de aquí, transformar datos. Entonces la presionan y fíjense lo que pasa. Aparece una nueva ventanita. Esto yo ya se lo había mostrado antes. Una nueva ventanita, fíjense arriba que dice editor de Power Query. Ya no dice Power BI. Ya esa es la diferencia. La otra diferencia es que esta tiene
El título, la parte de arriba de la ventana es oscura y esta es blanca. ¿Ya? Para que no se confundan, porque si lo maximizan, así como está aquí, se pueden confundir entre esta, que es de Power BI, y esta, que es de Power Query. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Son parecidas. Las dos tienen una tabla con datos. Ay, perdón, me perdí. ¿Dónde abrió el Power Query? Aquí, mira, donde dice transformar datos. Ah, ya. Esa. ¿Ok? Ya. Ahí estamos. Power Query. Ok. Entonces vamos a ir viendo las herramientas que tiene este sistema, esta herramienta, una por una, para que vean lo que hace cada una. Ya, la vamos a ir viendo primero la diapositiva y después vamos a ir haciendo ejemplos en el archivo. Bien. Eh, bueno, un repaso de qué se trata o cómo está compuesta esta herramienta. Como ven aquí arriba, tiene una barra de herramientas donde están todos los iconos. Ya, el más importante es este de acá al principio que dice cerrar y aplicar. ¿Ok? Quiere decir que todos los cambios que hagan aquí, si quieren que Power BI también los tenga, tienen que aplicarlos. Si ustedes no lo aplican y cierran esta ventana, Power BI no va a cambiar. ¿Ok? Así que eso es bien importante. Tiene tres opciones este botón. Cerrar y aplicar, aplicar y cerrar. O sea, por separado y juntos. ¿Cierto? Obviamente el que dice cerrar, cierra la ventana. El que dice aplicar, aplica los cambios en Power BI. Bien, la parte izquierda tiene las tablas con los datos. ¿Ya? En este caso tenemos una sola tabla, así que les va a aparecer ahí, creo que es Sheet 1, sí, Sheet 1, ahí está la tabla, pero si tuvieran más, les va a aparecer el listado de tablas y ustedes pueden ir haciendo clic en cada una para ver los datos de cada una. Tiene la parte central, que es donde vemos los datos de la Disculpa, tabla. ¿Sí? Denis, es que te falta seleccionar la pantalla a mostrar porque está mostrando, ¿Qué estás está como en, mostrando? estás como en seleccionar la pantalla, o no sé si soy yo, en compartir. Qué raro. Pero ahora estoy mostrando la pantalla completa. Ahí, A ver, está en negro ahora. espera que cargue. Ahí sí está mostrando la presentación. Ah, ok, ya. Gracias. Ya. Qué raro. Pero bueno, como les decía, arriba está la barra de herramienta, a la izquierda están las tablas y al centro está la vista de los datos, ¿ok? Que son las tablas con todos los datos que contienen. Una tabla que ustedes seleccionan a la izquierda y al medio la vista central se carga los datos y los muestra. ¿Ok? Y otra cosa que es también súper importante es la parte derecha, que esto es nuevo, que es distinto al Power BI, ¿ya? Porque aquí ustedes no tienen un botón deshacer, no hay un control Z. ¿Ok? En esto. Cada uno de las funcionalidades que ustedes aplican queda en un historial, ¿ya? Y si ustedes quieren volver atrás en el historial, tienen que hacerlo desde esta ventana que dice ahí pasos aplicados. ¿Ok? Entonces, cada uno de las acciones que ustedes ejecutan es un paso. Si ustedes se equivocaron y cometieron un error y quieren deshacer lo que hicieron, tienen que venir acá a la ventana de pasos y buscar el paso que está incorrecto y borrarlo. ¿Ok? Cabe señalar también que al principio Power BI o Power Query en este caso aplica directamente algunos pasos al principio que son que vienen por defecto, sobre todo cuando cargan datos de Excel. ¿Ok? Así que van a ver algunas cosas ahí aplicadas automáticamente. Bien, vamos. em, Bueno, esto es lo mismo que ya le estaba explicando. En la parte izquierda están las tablas que se muestran en la parte central. Esto, esto es nuevo. O sea, no es nuevo, sino que en la parte central se muestran las columnas con los nombres de cada columna que se cargaron, en este caso de Excel o de la base de datos que hayan leído. Y
Esto nuevo, que es esta eh, sección de acá arriba, que es la sección de fórmulas, que es parecido, como ven, súper parecido al de Excel. ¿Ya? Estas funciones que están aquí vienen de un lenguaje que se llama M, y en realidad son las acciones que ustedes eligen aplicar, o sea, los pasos aplicados. ¿Ya? Cada botón que ustedes elijan presionar y hacer alguna acción, por ejemplo, separar una columna en dos, todo eso se transforma en código y ese código es una función que se aplica aquí. Cuando ustedes la aplican, esa función aparece en esta sección y además aparece en el lado izquierdo, derecho, perdón, de la sección pasos, para que ustedes puedan ver justamente esto que es el historial, que es como un historial. Ya, aquí están todos los pasos que se aplican. Cada uno de estos pasos es una fórmula aplicada con el lenguaje M. Obviamente nosotros no nos vamos a meter en el lenguaje, no vamos a hacer absolutamente nada con la programación del lenguaje, ¿ya? Simplemente lo vamos a ver aquí de forma como un elemento más de esta lista, de forma visual. ¿Ok? Nada de código. Ya, y ojo que estos pasos que están aquí es súper importante el orden también porque cuando se abre el archivo en Power Query, todo esto que está aquí, pasos aplicados, se aplica nuevamente. ¿Ya? El Power Query abre los datos y empieza a aplicar uno por uno todas estas acciones que están aquí. Así que el orden ahí también es súper importante. ¿Ok? Y como les contaba, el botón principal que está en el inicio es este botón de aquí, que se llama cerrar y aplicar. Pero si ustedes lo expanden, tiene otras tres opciones. Bueno, otras dos opciones. Pero la principal y la que vamos a estar ocupando casi siempre es esa, cerrar y aplicar. Que lo que hace es aplicar los cambios, todos esos pasos que hicimos, los aplica Power BI y cerramos y cierra la ventana. ¿Ya? Así que eso, y con eso vamos a ver las transformaciones básicas. Eso es la parte principal y ahora vamos a ver las transformaciones una por una. Ya, volvemos acá. Por si acá, no sé si ya llegó alguien tarde, pero lo que hicimos, lo que estamos viendo es transformación de datos. Así que sí, lo que hicimos fue cargar el Excel en un nuevo archivo, aquí, un informe en blanco, y cargamos el mismo Excel que teníamos de antes, pero ahora en un nuevo archivo para no estropear el informe anterior. Y eso es lo único que hemos hecho. Bueno, aparte de presionar este botón que dice transformar datos para abrir la otra ventana de Power Query. ¿Ok? Así que si los que llegaron atrasados, si tienen dudas, quedaron atrás, no saben qué hacer, no saben dónde está esto, me preguntan, no hay problema en explicarlo de nuevo. ¿Ok? Estamos recién empezando. Bien, vamos viendo algunas transformaciones. ¿Ok? Como les decía, las transformaciones las podemos ver ya sea arriba en el menú o también la podemos ver con el botón derecho. Fíjense una cosa. Acá, por ejemplo, tenemos acciones como dividir columna, como darle formato a un dato, extraer datos, ¿cierto? Acá tenemos mover, rellenar, convertir en lista, cambiar de nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por acá también tenemos quitar columnas, conservar quitar filas, etcétera. Ya, un montón de herramientas que las vamos a revisar al tiro. Ya, pero a lo que voy es que también podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, con el botón derecho. Si ustedes presionan el botón derecho sobre el encabezado de una columna, van a tener un menú desplegable que tiene varias de las herramientas que también están arriba. Por ejemplo, este quitar. El quitar de aquí es lo mismo que quitar de acá, quitar columnas. La única diferencia es que el de aquí quita la columna que tengo seleccionada y acá tengo que decirle cuál columna quitar. ¿Ok? ¿Qué más? Duplicar columna también la tenemos en alguna parte por aquí, no sé exactamente dónde, pero hay un duplicar columnas en alguno de estos menús. ¿Ok? Em, ¿Qué más? Quitar duplicados. También está arriba en alguna parte, no sé exactamente dónde, pero
No, pero por aquí debe estar. Que menú, rellenar, reemplazar valores, hablar, convertir, mover. No. Bueno, en alguna parte está, seguro de eso. ¿Qué más? Cambiar tipo, que es el tipo de dato de la columna, ya, que también está por aquí, cambiar los tipos de datos. Acá, tipo de dato. ¿Qué más? Debería tener un separar por ahí, duplicar, combinar, transformar, procesar valores, agrupar, rellenar, en oración nueva. Pam. Acá, dividir columna. Sí, que el menú es distinto según sea el tipo de dato de la columna. ¿Ya? Este de acá es de texto y este de acá es numérico. ¿Ya? Entonces, si ustedes presionan el botón derecho, es distinto el menú desplegable que aparece. Tiene algunas opciones distintas. Ok, eso es lo primero. Ya que ustedes pueden hacer las acciones ya sea en el menú superior o con el botón derecho, como les acomode a ustedes. ¿Ya? También hay otra forma de hacerlo que es dependiendo de lo que de la acción que ustedes quieren realizar. Las columnas tienen un control que les permite hacer ciertas acciones, más allá del botón derecho y más allá del menú superior. ¿Ok? Entonces, primero que siempre se hace es revisar los tipos de datos. ¿Ok? Recuerden una cosa, y esto también lo vamos a ver en el modelado de datos, pero aquí en Power BI es importante. Las columnas que ustedes importan en las tablas deben tener un tipo de dato definido, ¿ya? O sea, las celdas que componen esa columna tienen que ser del mismo tipo de dato que se define. En Excel no es necesario. En Excel yo puedo tener una columna que puede tener textos, números, puede estar vacía, puede tener fechas, puede tener muchas cosas con distintos formatos. Aquí, cuando se trabaja en base de datos, en Power BI, las columnas deben tener un dato definido. ¿Ok? Y eso es lo primero que vamos a revisar. Entonces, fíjense acá. Cada columna en la parte izquierda tiene un iconito, ¿ya? Ese iconito que está ahí representa el tipo de datos de la columna. Entonces, por ejemplo, este que dice 1, 2, 3 es porque es un número, y no cualquier número, sino un número entero, ¿ya? Este también, y este también. El de acá, que dice ABC, indica que esta columna es un texto. Y esto que está acá, que es un calendario, ¿cierto? Indica que la columna es una fecha. Y ojo, solo una fecha, sin la hora. Ya. Y eso es lo primero que tenemos que revisar. Ahora, a veces Power BI no carga bien el tipo de datos, porque como les dije, esto viene de Excel y Excel no define el tipo de datos. ¿Ya? Pero lo trata de hacer automáticamente revisando los datos guardados para esa columna. Pero eso lo podemos cambiar nosotros manualmente, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Tienen distintas formas de hacerlo. Ya les dije, con botón derecho, por ejemplo, ahí cambiar tipo de dato, cambiar tipo, ¿ya? Pero lo más fácil es presionar el icono donde está el dato, el tipo de dato. Ahí, fíjense. Entonces ustedes lo presionan y tienen varias opciones. En este momento está correcto, ¿cierto? Porque es un número entero. Pero si necesitáramos cambiarlo, por ejemplo, podríamos cambiarlo al número decimal. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que el número decimal tiene eh, números o datos después de una coma. No es solamente para números, sino que también es para fraccionarios. ¿Ok? Entonces pueden colocar un número, coma, una parte del número decimal. Ya. Después tienes la segunda opción, que es números que tienen que ver con monedas, monetarios, ya que la gracia ahí es que se ajusta automáticamente al formato de moneda, como lo hicimos anteriormente, ¿se acuerdan?
eh, para un control, por ejemplo, para un gráfico o para las tarjetas, nosotros teníamos que darle formato a este dato, ¿ya? O al total, porque era simplemente un número y nosotros le dábamos formato de moneda para que parezca como un número separado por el punto en las decenas, en la unidad de mil, ¿ok? Más el signo peso al principio. Pero teníamos que hacerlo control por control, gráfico por gráfico. Aquí podemos hacerlo inmediatamente para que se aplique a todas las elementos visuales donde se ocupe este dato. ¿Ok? Ese es el decimal fijo. Ya, pero en general esto no se aplica aquí, sino que vamos a ver otra forma de aplicarlo en Power BI. ¿Ya? Así que por ahora lo vamos a dejar como número entero. Ya también podemos aplicar porcentaje. Fíjense también que tiene distintos formatos para el tiempo. El que tenemos acá en el día es la fecha, que simplemente guarda el mes, día, año, ya, sin la hora. Pero también podríamos tenerlo con una hora, ya, además de la fecha, la hora. O solamente la hora de creación, ya, y nada más. También hay un par más, que este es un lapso de tiempo y uno con zona horaria, ya que es para indicar exactamente en qué parte del mundo se hizo el ingreso de datos con una cierta zona horaria. Entonces, como en otra parte del mundo la hora va a ser distinta, con eso podemos calcular la diferencia. ¿Ya? Pero eso no lo vamos a ocupar por ahora. ¿Ya? Luego tenemos el formato de texto, que el texto es más simple porque es uno solo, es texto o nada. Y luego tenemos el verdadero o falso, que es para datos que pueden ser sí o no. ¿Ya? Y por último, el binario, que sería cero y uno, que en realidad es como lo mismo que el verdadero o falso. ¿Ok? No, el binario, creo que el binario se refiere no a cero uno, sino que el binario se refiere a datos de archivos, ya como fotos, por ejemplo, que se puedan guardar aquí. No estoy 100% seguro porque no lo he ocupado nunca, pero creo que se refiere a eso. ¿Ok? Así que todos esos tipos de datos son los que podemos utilizar para nuestras tablas en Power BI. Entonces, de nuevo, si Power BI carga mal los datos desde un Excel o desde una base de datos, nosotros podemos ajustarlo aquí. Y eso es lo primero que se hace. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el precio unitario y lo puedo cambiar a texto. ¿Ok? Y fíjense que ahora este precio unitario es un texto. ¿Ya? Obviamente yo no quiero eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo vuelvo atrás? Hay dos formas. Lo cambio de nuevo a entero o deshago el cambio que ya hice. Entonces, como les dije, en la parte derecha están los pasos aplicados. Fíjense que hay tres pasos que tienen un simbolito de tuerca aquí en la parte derecha. Eso significa que fueron automáticamente aplicados por Power BI. ¿Ok? Si ustedes los borran, esos tres pasos, les puede quedar un problema aquí con los datos. ¿Ok? Entonces, para deshacer lo que hice yo, que fue cambiar el tipo de datos, acá, fíjense, el último paso aplicado fue tipo cambiado. ¿Ya? Entonces yo lo puedo aplicar aquí, le pongo eliminar y mi precio unitario cambió de nuevo, pero no exactamente bien, así que lo voy a dejar como número entero. Ahí está. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. No, por ahora no. Ya. En todo caso, Disculpa, como les dije. Sí, dime. si de alguna manera te equivocas y borras un paso, ¿hay alguna manera de restituirlo? No, no se puede. Ya, Tienes que hacerlo manualmente. Por eso le decía que tienen que tener cuidado porque esta ventana no tiene un control Z, un deshacer. ¿Ya? Es solo, todo está hecho con pasos. Si se equivocan y aplican un paso indebido, pueden volver atrás eliminando el paso. Pero si eliminan un paso que no querían eliminar por accidente, ¿cierto? Tienen que volver a aplicarlo.
Ok, gracias. Y a veces no es tan sencillo, porque uno no se acuerda lo que borró, no se acuerda lo que hizo. Sobre todo con los que son automáticos. Claro, ¿Ya? Así que gracias. tengan cuidado. Bien, eso es lo primero. Ahora, como les decía, esto también lo pueden cambiar desde acá arriba. Por ejemplo, siempre se me pierden como no ocupo acá arriba, se me pierde. Pero acá está, mira. Tipo de datos, número entero. Entonces aquí también lo pueden cambiar. La diferencia es que no tiene iconos, ¿ya? Pero es lo mismo que si presionan aquí. También lo pueden hacer con botón derecho. Por aquí cambiar tipo. ¿Ven? Entonces tienen tres opciones para hacer las acciones. Obviamente tratan de hacerlo de la forma que les parezca más fácil. Para mí lo más fácil es presionar aquí y cambiarlo con los iconos. Bien, ya, te lo vimos. Segunda transformación básica, que es cambiar el nombre y el orden de las columnas. ¿Ya? Cuando se carga desde Excel, aquí sabemos que se carga exactamente como está en Excel, con los mismos nombres de los encabezados, con los mismos orden de las columnas, pero lo podemos cambiar. El orden es súper fácil, simplemente toman una columna y la arrastran hacia donde ustedes quieran. De esta forma, ven, la pueden dejar en el lugar donde ustedes quieran. Fíjense que eso también me genera acá abajo un paso nuevo que dice columnas reordenadas. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, el precio unitario al inicio y quiero volver como estaba al principio, entonces puedo ir acá al paso aplicado, columnas reordenadas y lo cambio. Y vuelve a como estaba al principio. ¿Ok? Lo segundo es que podemos cambiar el nombre del encabezado. Estos nombres vienen de la tabla de Excel que cargamos, pero aquí lo podemos ajustar. Em, ¿Por qué me cambió el día acá? Bueno, me cambió todos los tipos de datos. No sé por qué. Ah, puede ser donde apliqué. Bueno, no importa. Ya. Fíjense que aquí me quedó la embarrada con los tipos de datos porque seguramente borré algo que no debía haber borrado. Así que lo podemos volver a aplicar lo que tenía antes, que era texto. Este es número entero, y esto también es número entero. Ahí sí. Ok, entonces como les decía, los encabezados no siempre vienen bien. ¿Ya? Otra cosa es que hay que notar que en Excel, en las tablas, se llaman encabezados. Aquí no se llaman encabezados, se llaman nombre de la columna. ¿Ya? Entonces, vamos cambiando. Por ejemplo, primero se llama día. Y eso en realidad para mí no tiene mucho sentido porque no es el día lo que está mostrando, sino que es una fecha. Así que le podemos colocar fecha. Y de hecho hasta le podemos poner fecha de venta. Eso, algo así. ¿Ok? En la segunda columna, le podemos colocar nombre del producto. La tercera, cantidad, yo creo que está bien. Precio unitario también. Y total venta, creo que queda mejor. ¿Ya? Y son eh, nombres más descriptivos de lo que significa cada una de esas columnas. ¿Ok? Fíjense acá al lado derecho, de nuevo apareció nuevo paso aplicado que es, como dice ahí, columnas con nombre cambiado. Voy a agrandar eso un poquito para que se vea completo el texto. Ahí, ¿ok? Ya. Entonces, esas son las dos transformaciones más básicas que se pueden hacer. Dame un segundo. Ahí sí. Bien.
¿Qué más? En las columnas, fíjense en otra cosa. Tiene al lado derecho, en el encabezado, ¿cierto? Tiene un botoncito que si ustedes lo presionan, pueden seleccionar o filtrar, mejor dicho, datos, algunos datos. ¿Ok? Em, y eso va a afectar el resultado final. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejemplo. Voy a, en el nombre del producto, voy a filtrarlo para que solo me aparezca uno que sería el arroz. ¿Ya? Le dan a aceptar y me aparece las tres ventas de arroz. ¿Ok? Fíjense además que acá en las columnas filtradas aparece como paso en el lado derecho. Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar. Aplicar el cambio. No lo cierren, solamente apliquen. ¿Ya? Y ahora me voy a ir a Power BI. Está por acá. Entonces, fíjense que en Power BI, aquí estamos en Power BI, ¿cierto? Ahí podemos verlo arriba. En Power BI los datos también cambiaron. Está solamente el arroz. Y si yo agrego un gráfico circular, por ejemplo, y le pongo los mismos datos que hacíamos en nuestro informe anterior, que era el total de venta con el nombre producto, fíjense que los datos que aparecen son solamente del arroz. Para Power BI ya no existe ningún otro dato. ¿Por qué? Porque los filtramos en el Power Query. ¿Ok? Pero no es que lo hayamos eliminado, están ahí. Sabemos que están ahí, solo que están filtrados. Pero Power BI, para Power BI, los demás datos no existen ya. Se eliminaron. Solamente tiene eso. Entonces aquí en Power Query es donde tenemos que ver qué vamos a eliminar. Si agregamos otros productos, por ejemplo la leche y el café, y le ponemos aceptar, nos vamos a Power BI y todavía no están, todavía están solo los arroz. ¿Por qué? Porque nos falta aplicar los cambios. Entonces si aplicamos aquí y nos vamos de vuelta al Power BI, ahora sí vemos que aparece el café y el arroz y automáticamente el gráfico se actualiza con los nuevos datos. ¿Ok? Entonces, no es que estemos en Power BI filtrando datos para que aparezcan solo como un resultado. Lo que estamos haciendo es que para Power BI eliminamos esos datos de acá. Ya no van a existir más. Ya, es súper importante esa diferencia porque filtrarlos en Power Query no es lo mismo que filtrarlos en Power BI. En Power BI si filtramos, simplemente mostramos un subconjunto de los datos, pero los datos están ahí y los podemos volver a quitar el filtro cuando queramos. Si lo hacemos acá en Power Query, el filtro, esos datos dejan de existir para Power BI y Power BI nunca los va a poder eh, revisar. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, no queremos hacer eso, ¿cierto? Voy a eliminar el paso que dice filas filtradas. ¿Ok? Y ahí volvieron a aparecer todos los datos. Obviamente en Power BI todavía no están. Tengo que aplicar. Ahí se aplicaron los cambios y ahora en Power BI vuelven a estar disponibles todos los datos. ¿Ok? Ya. ¿Para qué sirve eso? Bueno, sirve para varias cosas. Sirve, por ejemplo, para quitar los datos que tienen, que están vacíos o de alguna selección que no nos interesa. O si queremos hacer por ejemplo, si tuviéramos que hacer un informe de un solo usuario y tuviéramos aquí la lista de todos los usuarios con todas sus transacciones, entonces podríamos agregar el filtro para poner solamente el usuario que nos interesa y así el informe se va a referir específicamente a ese usuario. ¿Ok? Todo eso depende de, obviamente, del reporte que ustedes quieran hacer. La herramienta les da esa posibilidad. Bien, ¿qué más?
Em, duplicar tablas. Eso también es importante, que lo vamos a usar más adelante, que es duplicar tablas. ¿Ya? El duplicar tablas se hace aquí, botón derecho, y le ponemos duplicar. ¿Dónde está? Ahí, duplicar. Y eso lo que hace es que nos crea una nueva tabla. Como está duplicada, las dos tablas son exactamente iguales. Ya, la diferencia es que tienen distinto nombre y yo le puedo colocar a este nombre lo que quiera, duplicado, ¿ok? Y puedo empezar a hacer transformaciones acá. Ahora, ¿para qué se usa esto? Esto, bueno, el objetivo final de esto tiene que ver con el modelo de datos, ¿ya? De nuevo, generalmente cuando ustedes trabajan en Excel, la mayor parte del tiempo van a tener una tabla gigante. Van a tener un montón de datos, pero muchas veces esos datos van a estar repetidos. Entonces, para optimizar el trabajo, lo que se hace es dividir esa tabla en partes pequeñas, ¿ya? Para que no se repitan datos. Y luego unir esas pequeñas tablas con algún conector. ¿Ya? Si vamos a hacer ese trabajo después de cargar los datos, tenemos que hacerlo aquí en Power Query. Y podemos ir duplicando la tabla grande original y quitando las columnas que no nos interesa para cada uno de los casos. Ahora, de nuevo, ese modelo de datos también se puede hacer antes de cargar los datos en Power BI. En ese caso, las tablas ya van a estar listas y no vamos a necesitar hacer todo este trabajo. Eso lo vamos a tener más claro después de que veamos el modelado de datos. ¿Ok? Y vamos a hacer el ejercicio con los mismos datos, pero de dos formas distintas. De una forma haciendo el modelado de datos en Excel y otra forma haciendo el modelado de datos en Power BI. Y vamos a ver cuál es más fácil o cuál es mejor, cuál da mejores resultados. ¿Ya? De nuevo, si ustedes quieren eliminar la columna duplicada que está acá, perdón, no la columna, la tabla duplicada, le dan botón derecho, le colocan eliminar. Y ahí vuelven a lo que tenían originalmente. Bien, vamos al menú de arriba, donde están. Ups, ¿qué pasó? Ahí está. Se me pegó, no sé si el Power BI o el PPT. Bien, o los dos. Parece que el PPT se pegó. Ya, voy a cerrar esta porque no la estamos ocupando, para que no ocupe tanto memoria. Y este de aquí también lo vamos a cerrar. Bien, vamos al menú de arriba. Si es que carga el PPT algún día. Ahí está. Bien, aquí tenemos hartos iconos con hartas herramientas. La primera que vamos a ver es refrescar vista, que esta es parecida a la de Power BI. ¿Dónde se me fue el...? Oh, cerré, parece que cerré el transformador de datos. Ahí sí. Ya, la primera de todos es esta, actualizar vista. Ya lo que hace eso es buscar cambios en los datos. Cuando ustedes, de nuevo, cuando ustedes cargan datos en Excel y después modifican el Excel, Power BI no carga los cambios automáticamente. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Tienen que apretar el botón actualizar. Para este caso, para el Power Query es lo mismo. Apretan ese botón actualizar que está ahí y les recarga los datos nuevamente. ¿Ok? Luego tenemos estos botones de acá que son elegir columnas, conservar filas y quitar filas. Y quitar columnas. Que hacen prácticamente lo mismo.
La diferencia entre elegir columnas y quitar columnas es que lo que ustedes tengan seleccionado acá abajo va a quedar o va a ser eliminado. ¿Yes? Por ejemplo, si yo tengo estas tres columnas seleccionadas y le coloco aquí elegir columnas. No, aquí selecciono las columnas. Si le coloco seleccionar columnas y solamente quiero esas tres, cantidad, precio y totalmente, entonces quito las otras dos, que son la de fecha 20 y nombre del producto, y me las elimina de la tabla. Desaparecen esas columnas. ¿Ok? En realidad lo que hace es eliminar todo lo que no esté seleccionado. Voy a volver atrás con el paso acá a la derecha y voy a hacer lo mismo. Ya, y este sí necesita tener columnas seleccionadas. Si yo tengo esas tres columnas seleccionadas y le coloco aquí quitar columnas, lo que hace es eliminar lo que yo tenga seleccionado. Es lo contrario a lo que hace acá, al elegir columnas. ¿Ya? También tiene una opción de quitar otras columnas, quiere decir que eliminan las que no están seleccionadas. ¿Qué más? Quitar filas, lo que hace es quitar filas desde arriba o de abajo, según yo necesite. Por ejemplo, si quisiera dejar solamente las primeras 10 filas y nada más, las primeras 10 ventas, hasta aquí. Entonces lo que tendría que hacer es quitar las filas inferiores, ¿ya? Cuando presione ese botón, me va a preguntar cuántas filas quiere que elimine de la parte inferior. Como son 50 filas y yo solo quiero dejar 10, lo que tengo que hacer es eliminar 40. Y ahí me deja las primeras 10, ¿verdad? Que agregamos una, así que eran 51, por eso quedaron 11 y no 10. Ok, de nuevo, si quiero volver atrás, elimino el paso de la parte derecha. Ok, también tiene otras opciones como quitar duplicados, que también es súper útil cuando uno trabaja en el modelado de datos, ¿ya? Porque automáticamente quita todos los datos repetidos. Quitar filas en blanco, de nuevo, las filas que no tengan datos, seguramente desde Excel a veces se van a cargar filas sin datos. Y los errores seguramente van a ser cuando algún dato, por ejemplo, numérico, viene con un dato de texto, entonces no se puede cargar y queda con errores. ¿Ok? Entonces tiene hartas herramientas que nos pueden servir, sobre todo en el modelado de datos. ¿Ya? Quizá ahora no se vean con este ejemplo exactamente cuándo se ocupan, pero más adelante sí vamos a utilizarlas. Ya, quitar filas, ya lo vimos, ¿cierto? Y tenemos el ordenar y el dividir columnas. El ordenar, obviamente, lo que hace es ordenar una fila según el dato decreciente, creciente o decreciente. Por eso también lo podemos hacer aquí. Orden ascendente, de menor a mayor, y orden descendente, de mayor a menor. ¿Ok? Fíjense también que cuando ustedes ordenan, les queda aquí el icono de la parte derecha con una flechita hacia abajo o hacia arriba según tengan el orden. Entonces, si ustedes quieren ordenarlo también por otra columna, por ejemplo, por los nombres, eh, tienen que tener cuidado porque si se fijan aquí, yo ordené de fila ascendente por el nombre del producto, pero no está bien ordenado porque no está de la A a la Z. Y eso es porque teníamos un orden previo. Entonces, el orden que prevalece es el más antiguo. Por eso ahí aparece, no sé si se ve bien, pero si se fijan, hay un uno y acá hay un 2. Quiere decir que el orden principal es este, por fecha. Y después, si es que se repite la fecha, entonces dentro de esas fechas repetidas se ordena por nombre. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren ordenar esto de la A a la Z, entonces primero saquen el orden, ¿ok? Con borrar orden. Y ahí sí, ahora les queda ordenado de la A a la Z. ¿Ya? Así que cuidado con eso cuando ordenen por más de una columna porque prevalece el orden en que eligieron.
el filtro para ordenar. ¿Ok? Y eso, bueno, esto también lo pueden hacer acá arriba, exactamente los mismos iconos. Bien, dividir columna, este de acá. Este es más interesante, ¿ya? Porque lo que hace es separar los datos dentro de una columna. ¿Cuándo se requiere eso? Por ejemplo, separar el dígito verificador del root o el nombre del apellido. ¿Ok? En este caso, el dato que podemos separar es el que tenemos fecha de venta. Los demás no tienen dos partes o tres, pero el de acá sí. ¿Ok? Entonces, aquí cuando seleccionamos la columna de fecha y le colocamos dividir, nos va a dar varias opciones. Por delimitador, por número de caracteres, por posiciones, etcétera, etcétera. Ya de estas opciones, la que frecuentemente se usa es la primera, por delimitador. Quiere decir que cuando encuentre ese delimitador, ahí es donde va a hacer la separación de los datos. ¿Ok? Entonces vamos a probar esa opción primero. Ya, fíjense que Power BI detecta automáticamente el delimitador, ya, o casi siempre lo detecta automáticamente, revisando los datos que se encuentran en la columna. En este caso, lo que vamos a hacer es separar el día del mes del año. Y esos tres datos están separados por guión, ¿ya? Y me lo detectó aquí automáticamente. Coloca arriba personalizado porque Power BI tiene algunos delimitadores que están por defecto, que son estos de aquí, dos puntos, comas, etcétera, etcétera. Pero si se elige un delimitador que no es ninguno de estos, entonces le podemos colocar uno personalizado, que significa que yo elijo cuál va a ser. En este caso es el guión, ¿ya? Pero yo puedo haber elegido cualquier cosa, por ejemplo, un cero, un signo peso, lo que sea, ¿ya? Pero el que nos sirve ahora es el guión. Luego vienen algunas opciones que nos indican en cuántas partes quiero dividirlo. Solamente en dos, a la izquierda y derecha del primer encuentro del delimitador, solamente en dos, pero cuando se encuentre el último delimitador o cada vez que aparezca el delimitador, que es la opción que vamos a elegir ahora porque necesitamos dividirlo en tres. ¿Ya? Y le colocamos aceptar y fíjense lo que hace. Desaparece nuestra columna de fecha y se crean tres nuevas columnas, ¿ya? Porque dividió el dato en tres partes, ¿ya? Una antes del guión, una que va entre medio de los dos guiones y la otra después del último guión, que sería día, mes, años. Y esas tres columnas nuevas son nuevos datos que podemos cambiarle su tipo de datos. De hecho, aquí ya lo cambió automáticamente a entero. Y también le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, este se va a llamar día, este de acá se va a llamar mes y este de aquí se va a llamar año. Ahí, ¿ok? Tenemos tres nuevos datos. Bien, ahora, otra cosa, si ustedes quieren volver atrás, fíjense otra vez que en la parte derecha los pasos aplicados ya no son uno, sino que son tres. El primero, que fue el nombre de la columna que yo acabo de cambiar. El segundo, que es el tipo del dato que se cambió automáticamente. Y el tercero fue dividir la columna. ¿Ok? Entonces, si yo quiero volver atrás, tengo que eliminar los tres pasos y ahí vuelvo a tener la fecha de venta completa. ¿Ok? Lo voy a hacer de nuevo, pero esta vez voy a elegir otra opción, que sería dividirlo por número de caracteres. Entonces, yo puedo decir que lo divida de dos en dos o de tres en tres, mejor. Si le doy a aceptar, me lo divide aquí en varias partes. Porque no sé por qué me puse un guión al principio. 16/8/2024. Ya. Aquí no tiene mucho sentido, pero en alguna parte se podrá ocupar con número de carácter. Voy a volver atrás. Ahí está.
Ah, ya sé, porque como le cambió el número, le puso -16 como si fuera un número negativo. Eso fue lo que pasó. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. De nuevo, esto quizás sea un poco fome cuando ustedes lo apliquen, van a darse cuenta que no es tan difícil, ¿ya? Pero de todas maneras tenemos que ir revisando opción por opción, herramienta por herramienta para que las conozcan todas y puedan hacer las transformaciones necesarias cuando trabajen con tablas que vienen de Excel. Bien, sigamos. Eh, Herramienta pestaña de inicio. Estamos en el inicio todavía, ¿cierto? Sí. Ya, el agrupar lo que hace es simplemente eligen una de una de las columnas y lo que hace es agrupar los datos eh, sacando los duplicados, dejando una categorización, que es exactamente lo mismo que hacemos cuando ponemos un gráfico eh, circular. ¿Ya? Como este. Aquí están agrupados los valores de ventas, por ejemplo, en un solo dato, que este corresponde uno para el café, uno para el queso, uno para el pollo, porque eso fue la agrupación que nosotros le dimos en el gráfico. Aquí también se puede hacer sin gráfico, obviamente, sino que le podemos decir que nos agrupe según, en este caso, el nombre del producto. ¿Ya? Y bueno, la operación, al igual que en un gráfico, la podemos elegir. En general, lo que hacemos es sumar. Mm, aquí, ahí está. Entonces, como ven, la tabla se transforma y se crea una tabla como un resumen, que es exactamente los mismos datos que tiene un gráfico circular, donde tenemos las categorías, que serían los nombres de los productos, y al final su total de ventas, que es la suma de cada una de las ventas hechas em, donde se venden ese producto. ¿Ok? Eso tampoco se va a ocupar mucho, la verdad, pero ahí está, por si acaso. ¿Qué más? Tipo de datos, esto ya lo vimos. Con esto se puede cambiar el tipo de datos desde número a texto, fecha, etcétera. Y este es importante, usar la primera fila como encabezado. Ya, lo que hace y este es súper importante cuando se trabaja en Excel. Porque generalmente cuando tenemos un Excel, la primera fila es un título de la tabla o una descripción y los datos no empiezan al tiro, sino que empiezan en la fila 3 o 4. Entonces, cuando se cargan esos datos, Power BI generalmente solo toma la primera fila de los Excel como si fuera el encabezado y el resto lo toma como datos. Y a veces eso no está bien y se crean datos que no tienen nada que ver con los verdaderos datos porque son textos que estaban ahí simplemente rellenando algunas filas. ¿Ok? Entonces, para ver eso mejor, vamos a hacer un ejemplo. Lo primero que voy a hacer es cerrar y aplicar esto. Y voy a crear un nuevo Excel. Si es que pillo la carpeta. Acá. Ok. Entonces, exactamente el mismo, pero voy a hacer una copia, el mismo archivo. Lo voy a poner aquí mal hecho, un Excel mal hecho. Ya. Como ven, exactamente el mismo archivo Excel, pero le voy a agregar unas filas acá arriba. Ahí, por ejemplo. Lista de ventas de supermercado. eh, periodo, oh, periodo, agosto, año
2024. Ya. Y esto lo voy a guardar. Te los voy a enviar también por el chat para que lo tengan ahí. Simplemente es agregarle un par de filas al encabezado y me voy a ir acá y voy a hacer un nuevo informe en blanco, ya solo para que veamos la carga de estos datos. Ya, y esta parte es súper importante porque seguro que les va a tocar un montón de veces este problema. ¿Ya? Entonces lo que van a hacer aquí es cargar ese archivo que yo les pasé recién. Lo buscan aquí, que se llama mal hecho. Le dan cargar la hoja y lo que va a pasar, lo que va a pasar, ya viene. Ahí está, ahí está. Fíjense los datos. Ya. Fíjense que ahora las columnas no se llaman día, ni producto, ni cantidad, sino que se llama lista de venta y después columna 1, 3, 4, 5. ¿Ya? Y dentro de los datos, fíjense que para las fechas salen datos que no tienen nada que ver con fechas. ¿Ya? Y por acá, en la tercera fila, recién podemos ver que ahí sí que están los encabezados de la tabla. Pero no están como encabezados, están como datos. Entonces, esta tabla está mal hecha, quedó mal. Justamente porque el Excel tenía más de una fila con datos fuera de la tabla. Y la tabla recién empezaba en la fila 4. Entonces, todos los que estaba antes lo cargó como datos, lo cual es incorrecto. ¿Ya? La tabla empieza aquí. Aquí. Este es el primer dato. Todo lo que está antes es basura. ¿Ok? Entonces tenemos que arreglar eso. Obviamente estos datos no nos sirven, no podemos ocuparlos para hacer reporte porque no está correcto. ¿Ok? Entonces nos vamos de nuevo a transformar datos. Ahí. ¿Ya? Y aquí lo que podemos hacer es empezar a eliminar las cosas que no nos sirven. ¿Ok? Esta columna de aquí y esta columna de acá no nos sirven de nada porque simplemente son basura. Ya era el texto que estaba en Excel. Así que lo que podemos hacer es eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Ya lo sabemos porque lo vimos hace un momento, que era con este botón de acá, quitar filas. Entonces lo que tengo que hacer es quitar filas superiores en este caso. ¿Cuántas? Solo dos. Las dos primeras. ¿Ya? La tercera no, porque la tercera, pese a que no es un dato, es el encabezado y necesitamos esos datos. ¿Ok? Entonces eliminamos estas dos que son basura y nos queda aquí el encabezado en la primera fila. ¿Ya? Eso también tenemos que arreglarlo ahora. ¿Y cómo lo arreglamos? Con esta herramienta que está acá. Usar la primera fila como encabezado. Entonces fíjense, antes de usarla, en nuestros encabezados, los nombres de las columnas dicen cualquier cosa. Ya, eso no está bien, es incorrecto. Así que lo que vamos a hacer es presionar este botón, usar la primera fila como encabezados. Y ahora sí, fíjense que nuestra tabla está correctamente cargada y automáticamente le cambió el tipo de dato al dato correcto. Ya, voy a volver atrás. Fíjense lo que había antes. El tipo de dato para todas las columnas era una combinación de números con textos, porque no pudo, Power BI no pudo deducir qué tipo de dato había aquí, ya que pese a que casi todos los valores están correctos, hay algunos que, como ese, que no tienen nada que ver. Entonces no supo qué hacer. Pero al usar la primera fila como encabezado, esta fila que tiene los nombres de las columnas pasa hacia arriba y ya los datos que quedan en la tabla son todos correctos. Por eso ahí sí pudo deducir el tipo de datos y lo cambió
al que era correcto, que era fecha, texto y números. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ya. Les vuelvo a repetir, esta parte es súper común que ocurra con archivos Excel. Súper común. Así que cada vez que tengan que arreglar los datos, tienen que hacer siempre lo mismo. Eliminar las filas superiores, excepto la del encabezado. Y cuando tengan la del encabezado en la fila uno, colocan el botón promover encabezados o usar la primera fila como encabezado. Y eso les arregla la tabla y les deja con los datos que sí corresponden. Bien, voy a cerrar ahora este archivo por si acaso, que es el otro que había abierto. Voy a volver al antiguo, que es este. Aquí está, este es el que estábamos viendo, ya que habíamos cambiado los nombres de las columnas. Ya, acá también le voy a cambiar el nombre de la tabla porque se llama Sheet 1, no tiene ninguna descripción. Voy a poner datos supermercado. Sí, voy a aplicar. Y bien, y seguimos por acá. Bien, como les dije, esa es súper importante, esa herramienta. Ya, pasamos a la siguiente pestaña, que es la transformar, que está de acá. En la transformar igual tenemos algunas acciones que son interesantes. La primera es transponer. Al transponer lo que hace es convertir filas en columnas y columnas en filas. Ya puede ser útil también eso cuando tengamos tablas de Excel que están al revés. Ya en Excel casi siempre colocamos las columnas arriba, ¿cierto? Los nombres de las columnas arriba y de ahí para abajo rellenamos con datos. Pero hay veces en que se hace al revés. Colocamos en la parte izquierda, en la primera columna, todos los nombres de los datos y para la derecha vamos rellenando con datos. Y eso aquí nos sirve, no sirve tener los encabezados en la parte izquierda. ¿Ok? Entonces, si tenemos una tabla de ese estilo, con el transponer, la damos vuelta. Si yo lo presiono aquí, va a quedar la embarrada, ¿ya? Pero es un ejemplo. Si se fijan ahora en la columna, la primera, quedó en la primera fila. Y esos son los nombres eh, de las columnas. Pero esto no está bien porque nuestra tabla ya estaba bien hecha. Así que el transponer aquí no nos sirve de mucho. ¿Qué más? El invertir filas, lo único que hace es ponerlas al revés, de manera mayor o de abajo por arriba. Y el contar filas, lo único que hace es decirnos cuántas filas hay. ¿Ven? 51. Eso es todo. Ya, a veces, no sé en qué caso puede servirnos ese dato, pero bueno, ahí está. ¿Qué más? El extraer. El extraer es parecido al dividir, pero eh, nos reemplaza la columna con la parte que quiero sacar de los datos de esa columna. Ya, de nuevo, por ejemplo, si de acá elijo la fecha de venta y le coloco extraer, ¿dónde está el extraer? Acá. El extraer. Lo puedo extraer por longitud o por primeros caracteres o por un rango o un delimitador. Ya, en este caso lo voy a sacar por longitud. Y me dejó el 10. ¿Por qué me dejó el 10? Eso está raro, debería pedirme. Ah, no, en longitud lo que hace es
obtener el largo o del texto, ¿ya? En este caso quiere decir que tiene 10 letras o 10 caracteres. Eso es lo que hace el longitud. Ya, no es lo que quería. Yo lo que quiero es sacar el año, solo el año. Entonces, para eso ocupo la tercera opción, que sería últimos caracteres. Y aquí sí le tengo que decir cuáles o cuántos de los últimos caracteres o letras quiero sacar. En este caso serían cuatro porque el año está compuesto por cuatro números o cuatro dígitos. Así que le pongo aceptar y ahora, si se fijan, mi columna solo tiene el año, que lo extraje del dato que estaba ahí, que era la fecha. Ya, voy a volver atrás, eliminando el paso y tengo otras opciones, por ejemplo, texto antes del limitador o después del limitador. Entonces, por ejemplo, si escribo em, el texto antes del delimitador y le coloco como delimitador el guión, lo que me va a hacer es que cuando encuentre el primer guión, todo lo que estaba antes lo va a extraer y lo va a poner en esa columna, ya que en este caso sería el día. ¿Ok? Y si quisiera extraer el mes, le coloco entre delimitadores y me va a traer lo que está entre medio de las dos apariciones del guión, que sería eso, el mes. Ok, combinar columnas. Combinar columnas lo que hace es eso, combinar columnas. Tengo que elegir dos, por ejemplo, esas dos, y coloco combinar columnas con algún separador, por ejemplo, punto y coma. Le doy a aceptar y ahora me aparecen juntas esas dos columnas. ¿Ya? ¿Para qué puede servir? Puede servir, por ejemplo, si tienen separado el día, el mes, el año y quieren juntarlo de nuevo, lo voy a hacer aquí como ejemplo. Voy a ir a la herramienta anterior, que era dividir columna por delimitador, y le coloco el guión, aceptar, y ahora está separado en tres. Entonces, si quiero juntar eso, aquí en combinar columna, tengo que tener las tres columnas elegidas. Le coloco combinar columnas con un delimitador, que sería en este caso un guión, y le coloco fecha combinada como nombre de la columna, le doy a aceptar, y ahora, si se fija, me lo volvió a unir. ¿Ya? Eso esto es un ejemplo nomás, por si acaso. Así que voy a deshacer los datos para volver como estaba al principio. Eliminar S, S y S. Ya. Eso con la pestaña transformar. Ahora, tenemos otra pestaña importante aquí que es la agregar columna. Ya, y en esta podemos, como dice la pestaña, agregar nuevos datos. Y fíjense que tiene también una herramienta extraer de acá. Igual que el transformar, tiene un extraer. Pero funcionan distintos. El extraer del transformar y el extraer de agregar columna hacen algo parecido, pero no exactamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el extraer, que era sacar el año. ¿Ya? Ponemos acá últimos caracteres, le ponemos 4 para que nos saque el año. Y fíjense la diferencia. La diferencia es que me lo creó eso que extrajo en una nueva columna. Y la columna original quedó sin ningún cambio. ¿Ya? A diferencia del extraer de la pestaña transformar, que lo que hacía era reemplazar la columna original con el nuevo dato extraído. Ya acá en cambio lo agrega como nueva columna.
Así que ojo con eso. Esa es la diferencia entre extraer de agregar columna y extraer de transformar. Combinar columnas. Este también es parecido al anterior, solo que cuando las combino me aparece en una nueva columna. ¿Ok? En la pestaña transformar, cuando combinaba, me reemplazaba las columnas originales por la nueva. Aquí no, las columnas originales quedan exactamente igual y se agrega una nueva columna en la tabla con el dato combinado. De nuevo, vuelvo atrás, pum, y tenemos una columna personalizada, que este tampoco lo vamos a usar, pero está bien echarle un ojo. Aquí la columna personalizada lo que hace es agregar una nueva columna que va a tener datos y se van a calcular a través de una fórmula. ¿Ya? Esto generalmente no se hace aquí porque Power BI también tiene la misma opción de agregar columnas a través de fórmulas, pero la opción de Power BI es más potente que esta. ¿Ok? Así que generalmente no se van a hacer. Pero, como ejemplo, vamos a hacer una columna nueva. Entonces, la columna personalizada, le vamos aquí a poner nueva columna y le vamos a poner aquí, podríamos colocar una fórmula, eso, value.multiply. A ver, multiplicar, multiply, ahí está. Ya, estas fórmulas que están aquí están prediseñadas, hay una lista de fórmulas, ¿ok? Entonces ustedes pueden chequear. En este caso lo que quiero hacer es multiplicar, así que le coloco multiply, esta de aquí. em, y tiene una pequeña descripción también de lo que hace. ¿Ya? Y es súper sencillo porque cuando la crean, les va diciendo qué cosas necesita como parámetros, como datos. Entonces ustedes, si se fijan ahí, abren paréntesis y les dice qué cosa va dentro del paréntesis. ¿Ya? Ahí dice, ahí está la descripción arriba. El valor uno es cualquier cosa y el valor 2 es cualquier cosa. O sea, en este caso multiplica dos números cualquiera. Entonces aquí yo le puedo decir que multiplique, por ejemplo, la cantidad por el precio unitario. Y cierro paréntesis. Ya, para agregar esta cantidad y el precio unitario, simplemente hizo doble clic al lado derecho donde están los valores disponibles, que son las columnas, y se rellena automáticamente. Ahí está. Ah, pero creo que un momento. Creo que por coma. Sí, esta no es una multiplicación, sino que aquí va una coma. Ahí. Ya, y si la fórmula está bien, acá abajito les va a decir no se ha detectado errores de sintaxis. Entonces, si está bien, lo pueden aceptar y les aparece aquí la nueva columna. Que bueno, se llama cualquier cosa. Me equivoqué. Columna. Ahí sí. Ya, y como ven, y lo que yo les decía al principio de las clases, que hay datos que a veces no es necesario guardar. Por ejemplo, este de aquí, total de venta. Completamente innecesario porque lo podemos obtener haciendo la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Y lo podemos generar aquí mismo. ¿Ya? Y bueno, obviamente esta nueva columna no la vamos a ocupar porque ya la tenemos, ¿cierto? Ya tenemos el mismo valor en la columna total venta. Así que está de más. Ahí está. Eliminar. Ya. Consideraciones entonces. Siempre revisar los tipos de cada columna. O sea, lo primero que tienen que hacer es cuando tengan una tabla o un modelo o varias tablas, es revisar que cada una de las columnas que están aquí tengan el tipo correcto. En este caso se detectó automáticamente bien, donde teníamos la fecha con un tipo de fecha, ¿cierto?
Tenemos el nombre del producto con el tipo texto, la cantidad, el precio unitario y el total de venta lo tenemos con tipos de número entero. ¿Ya? Y eso fue lo primero que hicimos. Y es siempre el primer paso que tienen que hacer ustedes al revisar los datos. ¿Ya? Recuerden también siempre grabar los pasos realizados con el botón de acá arriba, aplicar, ¿ok? Y si ya terminaron, le ponen también cerrar. Otra cosa importante es que los pasos que se aplican siempre van en el mismo orden. Cada vez que refrescamos los datos, por ejemplo, aquí al inicio le colocamos actualizar, se cargan los datos de nuevo y se aplican los pasos que están aquí a la derecha. ¿Ya? En este caso, origen, navegación y encabezados promovidos son los datos automáticamente aplicados por Power BI cuando se cargaron desde el Excel. El tipo cambiado también creo que lo hizo automático. Y el columna con nombres cambiados, eso lo hicimos nosotros, y las filas ordenadas también lo hicimos nosotros. ¿Qué más? Ah, y también es súper importante, que hay que tener en cuenta que todas las transformaciones que hacemos aquí, todas las columnas que agregamos, los cambios de nombre de las columnas, los cambios de tipo de las columnas, todo eso no afectan el archivo Excel original. ¿Ya? El archivo original queda tal como está, sin ningún cambio. ¿Ok? Así que de eso se trata esta eh, herramienta de Power Query. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está muy aburrido? ¿Mucha información? ¿Algún comentario? ¿Alguien por ahí? No, tengo un comentario del chat. Sí, harta información. Como para retener todos los comandos así de una, es mucho. Ujú. Ya, Leonardo dice, sin dudas. Ya, como les decía, todos estos pasos, todo lo que está aquí se aplica cuando cargamos datos y tenemos que revisar que esos datos estén bien estructurados. A veces no vamos a tener que hacer absolutamente nada de esto, ¿ya? Como en el caso de nuestro Excel, porque nuestro Excel es súper sencillo, tiene los datos bien hechos y automáticamente Power BI hizo todo. Le puso los tipos de datos que corresponden, ¿cierto? Lo único que tuvimos que hacer fue cambiar los nombres porque estaban mal. Le pusimos nombres que sean más descriptivos, pero más allá de eso, nada más. ¿Ok? Pero van a haber algunos casos en que vamos a tener que hacer un proceso tremendo para poder generar un modelo de datos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. En la próxima clase vamos a empezar a revisar cómo crear un modelo de datos. ¿Ya? Y lo vamos a hacer primero en Excel y luego lo vamos a hacer en Power BI y vamos a ver la diferencia. También vamos a practicar un poco con esto porque tengo, como les dije, más datos aquí que podemos echarle una mirada, cargarlos y ver cómo se comporta en, en Power BI. ¿Ok? Pero no lo quiero hacer ahora exactamente porque quiero que primero veamos cómo generar un modelo, de qué se trata, cómo entender un modelo de datos. Una vez que lo entendamos, vamos a poder ver cómo cargar hartas tablas al mismo tiempo y conectarlas entre sí a través de el modelo. ¿Ok? Así que hoy día vamos a salir un poco más temprano. Así que los libero a todos y bueno, en la próxima clase espero que practiquemos y apliquemos más sobre lo que aprendimos hoy día. ¿Ok? Ok. Muy bien, Nicole. Gracias. Génesis también. Ya, muchachos. Entonces los dejo aquí hasta la próxima clase. Y
Bueno, la próxima clase continuaremos con esto mismo del modelo de datos. ¿Ya? Así que nos vemos. Chao, Denis, gracias. Chao a Chao, todos. Chao, gracias. Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao.